En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo Rey nuestro, Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El enemigo del alma trabaja horas extras en estos momentos de los ejercicios. Y la forma en que verdaderamente trabaja es queriendo que aflojemos, diciendo: hasta aquí, ha sido demasiado intenso, ya tiene suficiente material para 2 años, tranquila, ya. Ya han sido días muy intensos y como uno ya tiende ¿no? Ya la mente está de regreso en Santiago. El cuerpo puede estar aquí, pero la mente ya está haciendo la lista de compras para el jueves en la tarde, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque recuerden, es un esfuerzo, tengo que poner mi casi nada, y en cada meditación poner mi casi nada, porque yo vengo a ejercicios, de repente son ejercicios, es un tipo de ejercicio, y si queremos dar todo el fruto de este esfuerzo, es un ejercicio espiritual, que es agotador, pues ya me lo dirán a mí, pero es el bien que esto hace al alma es mucho. Entonces vamos a seguir poniendo este esfuerzo, y en esta meditación seguimos la siguiente petición, y como le decimos, vamos de abajo para arriba, que es: danos hoy nuestro pan de cada día. Es como la petición más humana de todas, como si el Señor me está diciendo, como le dijo a Marta: Marta, Marta, solamente hay una cosa necesaria. Nos está enfocando, el Señor nos está diciendo: pide lo que es necesario. Fíjate en lo único necesario. Recuerden que el pueblo de Israel, mientras estaba en el éxodo hacia la tierra prometida en el desierto, se quejó a Moisés porque no tenían que comer, no tenían pan. Y ya estaban echando de menos hasta las cebollas y los ajos de Egipto. Y es en ese momento en que Moisés pidió a Dios y Dios le mandó el maná. Pero cuando leemos el texto, hay una condición muy interesante: que cada uno recoja lo que necesita para ese día. Y curiosamente, si uno cogía más, se podría, ¿no? Porque era lo necesario para ese día. Como diciendo al pueblo de Israel: yo te voy a cuidar, confía en mí. Cada día te voy a dar lo que necesitas. Por eso en esta petición pedimos
el pan necesario para el cuerpo, lo que necesitamos materialmente para nuestro sustento. Pedimos el pan visible consagrado en el sacramento y también el pan invisible de la palabra de Dios. Necesario, visible e invisible. Por eso le suplicamos a Dios que nos dé todas las cosas necesarias para el momento necesario. Y como dice, ¿no?, lo que necesitamos en la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, todo lo que necesitamos en alimento y vestido, para nuestro sostén, para el afán de cada día. Yo creo que es un momento para agradecer que nunca nos ha faltado nada. Nunca nos ha faltado nada. Le suplicamos también el alimento espiritual de la Eucaristía. Dame, Señor, el pan. Dame, Señor, tu amor. Dame, Señor, ese alimento espiritual para mi alma, para mi relación contigo. Ese pan espiritual que me va a confortar, me va a consolar, me acompaña y me fortalece. Si pudiéramos entender la grandeza de la Eucaristía. Y esta petición que el mismo Señor la hace a su Padre, y Él mismo que se transforma en la promesa, en el cumplimiento de esta promesa. Jesucristo que pide al Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, y Cristo mismo se ofrece como ese pan. ¿Y cuántas veces nosotros rechazamos ese pan? No nos alimentamos de ese pan. Y finalmente pedimos al Padre el pan cotidiano, ese alimento imperecedero, el pan de los hijos de Dios, que es el pan de la palabra. Dios que nos da, nos comunica su mensaje, su palabra todos los días, y ese también nos alimenta y alimenta nuestro cuerpo, alimenta nuestro espíritu, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedimos entonces al Señor el alimento espiritual, el alimento corporal, todo lo que nos vaya a sostener en nuestra vida. En el Evangelio encontramos ese pasaje maravilloso de Jesús que invita a sus discípulos a no angustiarse con el afán por el alimento, por el vestido. Entonces, ¿qué les dice el Señor? ¿Qué les dice? Abandónense a la providencia de mi Padre. Miren quién alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo, pues así mucho más cuidará Dios a sus hijos, pues Él sabe lo que necesitan. Esto está en Mateo 6, del 25 al 34. Nuestro Padre nos cuida, por eso esa confianza, qué importante es
confiar. Confiar. Yo creo que una vez aquí en esta casa yo les di, seguramente que lo recuerdan, la definición de la confianza. ¿Se acuerdan de la definición de la confianza? Uy, qué memoria, qué memoria. No se acuerdan de la definición de confianza. Trust, exactamente. ¿Se acuerdan de trust? Trust. Confianza en inglés, trust. Pues esas, ¿ahora ya se acuerdan de lo que significa? ¿Ya se acuerdan? Bueno, pues es muy importante, porque es ese abandono total al amor redentor y salvador de Jesucristo. Cuando el alma verdaderamente se abandona al Padre, a Papá, y sabe que lo que está pidiendo es el pan, es decir, lo más básico. El Padre le da no solamente lo más básico, le da todo lo necesario. Y esto lo pedimos todos los días en esta oración, pero verdaderamente lo pedimos con confianza. Dame, Señor, lo que necesito para amar hoy. Dame, Señor, lo que necesito para confiar hoy. Dame, Señor, las fuerzas que necesito para soportar la enfermedad. Dame, Señor, la paciencia que necesito hoy. Dame, Señor, este es el pan. Y por eso les invito a cada una de ustedes que escriban en una hoja la palabra pan arriba del todo. Y después una lista de qué es ese pan para ustedes. ¿Es la paciencia con su marido? ¿Es la confianza? ¿Qué es lo que necesitan más? ¿Qué es lo que más necesitan? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que su corazón les pide? ¿Qué es lo que más ansían en su corazón? Y eso es lo que hay que pedirle cuando decimos, danos hoy nuestro pan. Pero recuerden que el Señor se lo va a dar según lo que Él vea que es mejor para ustedes. Porque recuerden, a mí me encanta ese pasaje en que viene la madre de Santiago y Juan. Y van al Señor y le dice la madre, por favor, te pido que mi hijo se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Y qué le dice Jesús? No sabes lo que estás pidiendo. ¿Pueden tus hijos, podéis beber el cáliz? Sí, podemos. Vais a beber el cáliz, pero el sentarte a mi derecha o a mi izquierda es de mi Padre conceder eso. Porque entonces uno puede decir, bueno, entonces, ¿no respondió la oración de esta madre? Sí, le dijo, no sabes lo que estás pidiendo. Porque muchas veces nosotros no sabemos lo que estamos pidiendo. Por ello, cuando pedimos el pan de cada día, lo ponemos con el genérico, ¿no? Pan. Es decir, lo más necesario para sobrevivir, lo más necesario para seguir adelante, lo que debe darnos el sostén. Y cuando ese pan es lo que Dios me va a dar cada día y me lo ha dado todos los días de mi vida, aunque yo no me haya dado cuenta.
Porque puede ser que yo crea que lo que necesito es más paciencia. Pero el Señor lo que me está dando es un poquito más de humildad. O puede ser que, ¿no?, lo que yo creo es esto, pero el Señor me está respondiendo de otra forma. Pero Dios siempre me dará el pan. Es decir, lo que yo necesito para mantenerme fuerte, fiel. Pero yo tengo que confiar, tengo que pedírselo. Y también tengo que aprovechar de los otros, no solamente, Él también todos los días me da el otro pan que estábamos hablando, que es la Eucaristía y la palabra. Por eso yo tengo que asegurarme de que estoy alimentando mi alma con ese pan que Él me da y me ofrece todos los días. El pan de la Eucaristía es ese pan que me transforma, el pan de la palabra de Dios, que verdaderamente es lo que, como decía el profeta Isaías, la palabra es como es la lluvia o el rocío que cae y sin darse cuenta empapa la tierra. Esa es la palabra de Dios. O la espada que penetra hasta dentro, porque es la palabra la palabra de Dios que puede penetrar toda conciencia hasta dentro. Por eso también tengo que preguntarme cómo estoy aceptando en mi corazón, en mi vida espiritual, la palabra de Dios y la Eucaristía. ¿Se recuerdan el pasaje de San Lucas en el capítulo 24, ese famoso pasaje de los discípulos de Emaús? Ahí está reflejado cómo estos dos discípulos fueron alimentados por la palabra y por la Eucaristía. Y eso es lo que les da fortaleza para regresar a Jerusalén con los corazones abiertos, reconociendo la resurrección, y les cambia la vida. Porque recuerden que estaban desanimados, desconcertados, no sabían dónde ir. Y de repente se les aparece Jesús, que ni siquiera lo reconocen. Pero ¿qué empieza a hacer? Les empieza, dice el Evangelio, que empezó a hablarles desde el Antiguo Testamento, les fue hablando la palabra de Dios, todo lo referido al Mesías. Entonces, la palabra fue lo que les abrió los ojos y el corazón a estos discípulos, porque pudieron reconocer su propia vida, sus propias experiencias, los años que estuvieron viviendo con Cristo. De repente todo esto y los últimos días que vivieron de la pasión, la crucifixión de Cristo, ese dolor que estaba en su corazón, de repente por la palabra de Dios lo pudieron ver de una forma totalmente diferente. No sé si les ha pasado a veces que en momentos de gran dolor, en momentos de dificultades, ustedes cogen la Sagrada Escritura o alguien les manda un pasaje con un pequeño, ¿no?, un pasaje de la Sagrada Escritura y les transforma la forma de ver la dificultad. Pues esto es lo que pasó a los discípulos. La palabra tiene ese poder que alimenta el alma. Y después llegan a la aldea y ahí Cristo les da la Eucaristía, el pan eucarístico. Y ahí
reconocen a Cristo, se les abren los ojos. ¿Qué significa esta expresión? Se les abrieron los ojos. Reconocen, se dan cuenta de su error, reconocen que están equivocados, reconocen que se dejaron llevar por el desánimo, reconocen que su vida con Jesús era lo más importante, reconocen que se dejaron llevar por la impaciencia, por el desánimo, y se dejaron llevar por todo esto, pero ahora, ante la Eucaristía, se les abrieron los ojos. Cuando vivimos bien la Sagrada Eucaristía, se nos abren los ojos. Y podemos ver las circunstancias de la vida de una forma totalmente diferente. Por eso cuando comenzamos el día recibiendo, nos dejamos asimilar por el cuerpo de Cristo, recuerden que entramos en comunión. En cierto sentido, yo no recibo a Cristo, es Cristo que me asimila en la comunión. Para mí, este mensaje, que se lo he dicho muchas veces, me impacta muchísimo. Y lo leí, ¿no?, con el cardenal Cantalamessa, que dio estas conferencias para la Cuaresma del año pasado. Y hablaba de la Eucaristía. Lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir, porque la verdad es que para mí fue tan impactante. Porque dice, Jesucristo como hombre, pues no pudo tener una experiencia humana de todas las cosas. Es decir, era hombre, no fue mujer. Entonces no tuvo una experiencia de lo que es ser mujer. Ahí ya quitamos 50% de la población. Después dice, Jesucristo pues no estuvo casado. Entonces no sabe lo que es estar casado. Como hombre no tuvo esa experiencia. No pudo tener hijos. No tuvo hijos. Entonces como que va limitando, ¿no?, las experiencias humanas que pudo tener Jesucristo. No tuvo cáncer. Entonces no sabe lo que significa sufrir cáncer. No perdió un hijo, porque nunca tuvo hijos, entonces no tuvo esa experiencia humana. Entonces, humanamente las experiencias de Cristo son muy pocas. Vivió solamente 33 años, podemos decir. Sus experiencias humanas son muy limitadas. Entonces uno podría decir, ¿y qué puede decirme Jesucristo a mí, que estoy aquí en una cama sufriendo un cáncer por 10 años? ¿Qué puede decirme a mí, madre, que he perdido mi primera guagua? Y es válido. Pero, por eso Jesucristo se queda en la Eucaristía. Por eso Jesucristo se queda en la Eucaristía. Porque es la presencia real, física. Jesucristo está físicamente presente en la Eucaristía. Es la presencia real de Jesucristo. Y se queda ahí, y no es que entra en comunión conmigo, pero no es que yo reciba a Cristo. No es como la marraqueta que yo me comí esta mañana en el desayuno, que ya se transformó en mí. La marraqueta ya hace mucho tiempo que se transformó en mí. Con Cristo es diferente.
Porque Cristo tiene muchísima, podemos decir, más dignidad. Yo tengo más dignidad que la marraqueta. Entonces la marraqueta se transforma en mí. Pero cuando entro en comunión con Cristo, es Cristo que me asimila a mí. Y me asimila con todas mis condiciones. Por eso Jesucristo en la Eucaristía sabe lo que significa ser mujer. Sabe lo que significa sufrir un cáncer. Sabe lo que significa perder una guagua. Porque asimila mi condición humana. Y quiere darme el pan de cada día, es decir, quiere darme la totalidad de su amor y asimilar en sí mismo todas mis dificultades, mis problemas, mis ansiedades, todo, para transformarlo. ¡Qué gran misterio! Si pudiéramos verdaderamente asimilar lo que esto significa. ¿Con qué respeto primero iríamos a recibir la comunión? ¿Con qué admiración, deseo ardiente, pero también con este fervor, respeto, deseo de dejar que Cristo me asimile? Estoy recibiendo el pan de cada día. Estoy recibiendo el amor que me asimila para poder yo amar, para poder yo vivir mi condición. Porque cada una de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos una condición diferente, unos problemas diferentes. Y Cristo lo sabe. Y Cristo quiere llenar ese corazón. Qué regalo tan grande nos da Cristo en la Eucaristía todos los días. Todos los días. En esta petición siempre decimos, danos hoy. Y repetimos nuestro pan de cada día. Es como el énfasis en el hoy, en el momento presente. Porque el pan de cada día es suficiente para la vida. Qué importante es vivir en el hoy. Como decía el Padre ayer en la homilía, el hoy es muy importante por ejemplo, cuando hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo al buen ladrón. ¿Qué le dijo a Zaqueo? Hoy la salvación ha entrado en tu casa. Hoy. El presente. Y eso es como por eso esta petición es tan potente. No es danos hoy nuestro pan de cada día. ¿No? Es decir, es que te necesitamos para vivir el hoy. Ya no quiero, el hoy es ya suficiente, preocupaciones para, ¿no? Pero dame tu fortaleza, dame tu amor, dame tu compañía, acompáñame. Se me acaba esa luz también de que decimos, danos hoy nuestro pan. Porque es una petición. De hecho, cuando empezamos el Padre Nuestro decimos, Padre
nuestro. No Padre mío, no. Padre nuestro. Y este nuestro tiene mucha miga. Porque si estamos diciendo Padre nuestro, estoy diciendo que el que está al lado, no, todos los que estamos rezando en ese momento, somos hermanos. Hermanos. Y eso tiene también muchas implicaciones. Amar a Dios, ama a tu hermano. También, cuando leemos el Evangelio de San Lucas, hay un texto significativo que dice: frente a las cosas buenas que los padres, aun siendo malos, dan a sus hijos. Recuerde, ¿qué padre cuando le pide su hijo un pan le da una serpiente? ¿No? ¿O pide un pez le da un escorpión? Dice, si vosotros, aun siendo malos, dais a vuestros hijos cosas buenas, así el Padre del cielo da el Espíritu Santo a los que se lo piden. Ese pan de cada día también es el don del Espíritu Santo. No se olviden que el Espíritu Santo es el santificador. Es el que nos guía y nos purifica y nos da esa luz que con sus dones podemos seguir este desarrollo progresivo en nuestra vida espiritual. Ahora es tiempo de que se vayan a la oración personal. Oración personal con Cristo. Escriban cuáles son esos panes que le están pidiendo al Señor cada día. Pídanle ante Jesucristo Eucaristía que Él asimile en sí todos esos miedos o lo que tengan en su corazón, que sea esta meditación un poco como una preparación también para la Santa Misa, que va a ser obviamente a las 7:30, pero también es como preparación para recibir el pan de vida. El pan de vida. Entonces, que esta meditación, y cada vez, no se olviden, terminen la meditación con un Padre Nuestro, porque ven cómo ya poco a poco se va. Espero, el propósito de estos ejercicios es para que no vuelvan a rezar el Padre Nuestro igual que antes. Hay un gran tesoro en cada petición. Pues cada uno de ustedes, estoy seguro que tiene un pan diferente que quieren decirle al Señor: dame este pan, dámelo, Señor. Se me vino en mente un pasaje del Evangelio de la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Que Jesucristo le dice a Felipe: bueno, dales tú de comer. Y Felipe dice: pero Señor, ni siquiera el salario de todo el año sería suficiente para dar un poco a cada uno de ellos. Pero aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos?
Y Jesús coge esos 5 panes y alimenta a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, dice el Evangelio. O sea, una multitud. Pero es el ofrecimiento de esos 5 panes, de la pequeñez, la ofrenda de algo insignificante, lo que Jesucristo toma para alimentar a la multitud. Es mi casi nada lo que Cristo toma para hacer el casi todo. Por eso también se me acaba de ocurrir, puede ser una luz del Espíritu Santo, cuando digamos, danos hoy nuestro pan de cada día, Jesús me mira y me dice, dame tú también el pan. Es decir, dame tu pequeñez, dame hasta tus pecados, dame tu incertidumbre, dame tu desconfianza, dame tus pecados, tus inseguridades, dame tu amor, no tus pequeñeces, para que yo también lo pueda transformar. Yo cojo eso y esto, aunque tú parece que es insignificante, pero Señor, si yo te amo tan poco, me distraigo tan poco, si yo enfrente cuando voy al Santísimo se me va la mente de un lado para otro y ya no, pero ¿para qué voy a rezar? ¿Para qué? Y el Señor me dice, dame tu pan. Dame esos 10 minutos de meditación diarios. Dame tu pan. Y yo voy a coger eso y lo voy a transformar para poder después alimentar a la multitud. ¿Cuántas de ustedes se preocupan por sus nietos, por sus hijos, por sus familiares? ¿Y quién los puede alimentar sino Cristo? Esa es la multitud. Pero para que Cristo alimente a la multitud necesita la pequeñez de lo que yo puedo aportar. Este niño tenía 5 panes para más de 5.000 hombres y mujeres y niños. ¿Qué son 5 panes para una multitud? Nada. Pero cuando se presentan a Cristo, entonces igual yo en la mañana, cuando le presento a Cristo mi pequeñez, mi tiempo de oración, mi tiempo de dedicación a Él lo coge, eso es el pan que Él coge y lo transforma y me da el pan para mí, pero no solamente para mí, sino para todos mis familias. Entonces veamos también la importancia, ¿no?, de darle al Señor también mi pequeñez. Sigamos pidiendo mucho a la Santísima Virgen, porque ella tuvo en sí al pan de vida eterna. Que ella nos guíe y nos transforme y nos vaya guiando durante estos ejercicios para aprovecharlos al máximo, hasta el último momento, para poder tomar todas las gracias que necesitamos para ir progresando cada vez más en nuestra transfiguración en Cristo. Así sea.